Mi nuera brindaba en tacones frente a una cámara mientras yo entraba sin avisar al hospital y veía a mi hijo respirar a golpe de máquina. Sentí el golpe. En el pecho sí, pero no lloré. Respiré hondo como hacen las madres que han sostenido una casa entera con silencio y trabajo. Esa misma tarde reuní facturas, bloqueé el dinero que se iba como agua y caminé al despacho del hospital con una carpeta que pesaba más que mi rabia. Y que nadie se engañe, aquello no fue el final. Fue el primer paso de una verdad que iba a desnudarse lenta y sin gritos ante todo el mundo. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo ¿desde dónde nos ves? El avión descendía sobre Sevilla con una calma engañosa. Yo llevaba en la mano una bolsa de cuero gastada, la misma que había usado en tantas idas y vueltas de mi trabajo. El aire al abrirse la puerta me trajo un olor salobre, mezcla de Atlántico y recuerdos. Sentí un nudo en la garganta. Después de años de ausencias, volvía sin avisar. Había imaginado sorprender a Miguel con una cena familiar, quizá un pequeño brindis en Cádiz, recuperar algo de lo perdido. Caminé despacio por la terminal, las luces amarillas reflejándose en el suelo encerado, mientras me ajustaba el pañuelo al cuello. Cada paso era un repaso de sacrificios de noches en vela en hospitales ajenos de cartas sin respuesta. El olor del café barato me hizo sonreír en aquel instante. Me sentí joven otra vez, la madre que organizaba la cena de Nochebuena, con las manos agrietadas por la sal. El taxista me abrió la puerta con un gesto rápido. ¿A Cádiz?, preguntó. Asentí sin hablar mucho. Durante el trayecto, las imágenes del paisaje me devolvieron una serenidad inquieta. Las carreteras se estrechaban y se abrían al mar, los campos de girasoles apagados por el otoño, las casas blancas, con contraventanas verdes. Recordé a Miguel niño corriendo por estas mismas calles, su risa mezclándose con las gaviotas. El taxi giró hacia su barrio, y de repente todo parecía detenido. El buzón de su casa estaba lleno de cartas y folletos, las cortinas cerradas. No había música ni olor a comida, solo silencio. Un silencio espeso, casi hostil. Me quedé un momento mirando la puerta intentando escuchar algo. Un perro ladró en la distancia. Me subió una sombra de mal presentimiento como una corriente fría desde el estómago. Bajó entonces Virtudes Palau, la vecina del tercero, con un chal de lana sobre los hombros. Me vio y se acercó con paso inseguro. Dolores. ¿No sabías? Me quedé inmóvil. Virtudes respiró hondo. Miguel está en la UCI del Virgen del Rocío en Sevilla. Lleva días allí. Nadie lo visita. Su voz tembló. Sentí un golpe seco en el pecho como si el aire se hiciera de hierro. Me vinieron a la memoria los mensajes fríos de Encarnación de semanas atrás, evasivas excusas. Virtudes bajó la mirada murmurando algo sobre ambulancias y teléfonos que no responden. Yo la escuchaba en silencio con los dedos aferrando la correa de mi bolsa. El rugido del mar llegaba así hasta nosotros, pero ya no sonaba igual. Entré en la casa vacía. El olor a polvo y humedad me envolvió de inmediato. Había platos sucios en el fregadero, cartas sin abrir en la mesa, una bufanda de Miguel tirada en el sofá. Era un desorden sin alma, como si alguien hubiera salido corriendo y nunca regresado. Caminé por las habitaciones sin encender la luz, notando cada detalle fuera de lugar. Encarnación no estaba. Sus perfumes, sus tacones, su presencia habían desaparecido. Sentí la traición como un filo, pero guardé silencio. Cerré la puerta con cuidado, respiré hondo y salí al rellano. En mi cabeza ya se dibujaba un plan: primero Sevilla, luego la verdad. Apreté el volante del taxi. Aún no había visto a ta Encarnación, pero ya sentía el filo de su ausencia en cada rincón de la casa. El olor a desinfectante
me golpeó antes de cruzar del todo las puertas del Hospital Virgen del Rocío. Era un frío metálico, limpio y cortante que se quedaba en la piel como una advertencia. Avancé despacio por los pasillos largos, guiada por carteles verdes y azules que me resultaban ajenos. El sonido de las máquinas, los pasos rápidos del personal sanitario y el eco de las voces bajas creaban un murmullo continuo. Sentí cómo mi respiración se hacía más profunda para no dejar salir el temblor de dentro. Mi corazón estaba en calma solo en apariencia. Yo puedo con esto, me repetí mientras mis manos apretaban la correa del bolso. La imagen de Miguel niño en la playa de La Caleta apareció fugaz, su risa entre las olas, el sol en su pelo oscuro. Ahora iba hacia él sin saber si me escucharía. Cuando llegué a la sala de UCI, la enfermera me pidió que esperara un instante. Asentí observando la luz blanca y fría, casi quirúrgica. Tras unos segundos que me parecieron horas, me hicieron pasar. Miguel estaba allí conectado a máquinas que pitaban con regularidad. Su piel pálida, el pecho subiendo y bajando con dificultad, los labios resecos. Me acerqué despacio sin hacer ruido, como si temiera despertarlo. «Hijo», fue lo único que pude murmurar, pero él no abrió los ojos. En ese momento se confirmó la frase de «virtudes». No era un malentendido ni un ingreso rutinario. Era grave. Sentí el suelo moverse bajo mis pies, pero me mantuve erguida. Me incliné para acomodar la sábana que le cubría los hombros, ese gesto inútil que me quedaba para seguir siendo madre. Miré alrededor buscando alguna señal de encarnación. Solo encontré el móvil de Miguel sobre la mesa auxiliar, junto a un vaso de agua. Un auxiliar pasó y al verme bajó la voz. Su esposa no ha estado aquí desde hace días. No dijo más. El comentario flotó en el aire tan frío como el metal de las barandillas. Cogí el móvil sin saber si debía, pero lo abrí. En la pantalla brillaban fotos recientes de Encarnación en Puerto Banús, con amigos, copas y vestidos de colores, sonrisas congeladas bajo luces de fiesta. Cambié de foto. Ella posaba en un yate el mar detrás, mientras mi hijo estaba aquí conectado a tubos. La incredulidad me quemó la garganta. Luego llegó una rabia silenciosa, firme, que se instaló sin hacer ruido. Di un paso atrás y me apoyé en la pared del pasillo. Saqué el reloj de mi padre del bolso y me lo puse en la muñeca. Ese reloj siempre había sido un recordatorio de honor familiar y de promesas cumplidas. Lo miré fijamente y respiré hondo. No lloraría todavía. No me permitiría perder la claridad que necesitaba. Debía entender todo antes de actuar. La enfermera me miró desde lejos esperando alguna reacción, pero yo solo asentí y volví a entrar en la sala. Me senté junto a Miguel, le acaricié la mano inerte y sentí que la rabia se asentaba en mi pecho como un plan silencioso. Volví a la pensión pasada la medianoche caminando despacio por calles mojadas de Sevilla. El eco de mis pasos sonaba distinto, como si la ciudad misma respirara con cautela. La habitación era pequeña, paredes encaladas con grietas discretas, una ventana hacia un patio interior que olía a azahar marchito. Dejé el bolso sobre la silla y puse el reloj de mi padre en la mesilla. Su tic-tac era el único sonido estable. No podía dormir. Me senté en la cama con los papeles que había recogido de la casa de Miguel, antes de salir facturas arrugadas sobre sin abrir, y los fui ordenando. Durante meses había visto esos logos bancarios sin sospechar nada. Ahora cada cifra parecía una señal. Como no lo vi antes, me pregunté sintiendo la punzada de la autoacusación mezclada con el cansancio. Las luces del pasillo filtraban un resplandor amarillo que me hacía pensar en las tardes de Cádiz, cuando esperaba a Miguel salir del colegio. El sueño no llegó.
Me tumbé un momento y los recuerdos me arrastraron meses atrás. Entonces yo enviaba dinero para reformas y gastos médicos, confiando en que Encarnación cuidaba de mi hijo. Me veo en la cocina de mi piso de alquiler transfiriendo euros con manos temblorosas, convencida de hacer lo correcto. Recuerdo la voz de Virtudes insinuando compras extravagantes de Encarnación, y yo sonreía para desviar la sospecha. Son habladurías de vecinas, me decía. Ahora cada comentario cobraba otro sentido. Las imágenes de Puerto Banús que vi en el móvil de Miguel en la UCI se mezclaban con esas transferencias en mi memoria, como dos películas superpuestas, mi hijo enfermo y su esposa brindando con copas doradas. Me ardía la cara de vergüenza, pero debajo de la vergüenza empezaba a nacer una rabia clara. Me levanté, abrí mi portátil viejo y esperé a que encendiera con su zumbido habitual. Conecté al Wi-Fi de la pensión y entré en mi cuenta bancaria. Revisé extractos de los últimos años. Aparecieron nombres de cuentas desconocidas, transferencias irregulares, cantidades redondeadas. Pasé los dedos por la pantalla como si pudiera borrar esas cifras. De pronto recordé el poder notarial que había firmado hace años por si acaso, para que Miguel pudiera actuar en mi nombre si yo enfermaba. Era un acto de confianza de madre. Ahora ese papel podía ser mi única herramienta para recuperar algo de control. Me quedé mirando el cursor parpadear mientras mi respiración se acompasaba con el tic-tac del reloj. La incredulidad cedía paso a una determinación silenciosa. A las 5 de la madrugada me levanté y abrí la ventana. La Giralda iluminada se alzaba sobre la ciudad como una aguja de luz dorada. Inspiré hondo el aire fresco mezclado con olor a pan recién hecho de una tahona cercana. Apoyé las manos en el alféizar y sentí que mis dedos dejaban de temblar. No era solo la madre dolida la que estaba allí, sino la mujer que había trabajado, viajado, sostenido familias enteras, y ahora empezaba a trazar su defensa. Al ver la luz del amanecer sobre la Giralda, supe que mi silencio dejaría de ser resignación para convertirse en mi arma. Entré en la agencia financiera militar de San Fernando, con los papeles apretados contra el pecho. El edificio gris y sobrio se alzaba como un bloque de silencio frente a la brisa del puerto. En la puerta había una cola de militares retirados con carpetas azules, algunos con bastones, otros con uniforme descolorido. El olor a café barato y archivadores viejos me envolvió al cruzar el vestíbulo. Pensé en cuántas veces había venido aquí para gestionar asuntos de Miguel cuando él estudiaba. Esta vez no era para ayudarle, sino para protegerle de algo que yo misma apenas podía nombrar. Respiré hondo. Cada paso resonaba como un tambor dentro de mi pecho. Avancé hacia la ventanilla de seguridad y mostré mi DNI. El guardia levantó la vista y me reconoció vagamente. Años atrás fui funcionaria de apoyo en misiones logísticas. Ahora era solo una madre con carpetas llenas de extractos bancarios y capturas de pantalla impresas. Trinidad Losa la espera en su despacho segunda planta, dijo con tono neutro. Subí por la escalera de mármol viendo en cada peldaño las huellas de tantas gestiones olvidadas. No venía a llorar. Venía a actuar. Por primera vez desde que regresé de Sevilla, sentí que mi rabia se transformaba en algo útil, como un río canalizado hacia un molino. Trinidad me recibió de pie con un gesto que mezclaba respeto y preocupación. Llevaba el mismo moño severo que en las maniobras de hace 20 años, pero sus ojos tenían arrugas nuevas. Me señaló una silla tapizada en verde oscuro. Cuéntame sin rodeos, Dolores. Yo asentí. Abrí la carpeta y extendí los documentos sobre la mesa. Facturas de compras en Puerto Banús, transferencias a cuentas extranjeras, fotos impresas de redes sociales donde Encarnación sonreía con copas de champán, mientras Miguel estaba en la UCI. No temblaba mi mano.
Temblaba la luz fluorescente del despacho. Trinidad pasó las hojas despacio, marcando con un bolígrafo los cargos más sospechosos. «Esto no es normal», murmuró. Me explicó con voz baja cómo se podía iniciar un bloqueo preventivo de las cuentas conjuntas y cómo solicitar una auditoría interna para rastrear el poder notarial que yo había otorgado a Miguel años atrás. Sus palabras caían como piedras en un estanque. Yo escuchaba sin interrumpir, tomando notas mentales. El aire olía a papel recién impreso y a café frío. Mi silencio ya no era resignación. Era un recipiente donde se guardaba la evidencia. Mientras firmábamos los formularios, recordé el juramento que hice cuando Miguel nació. Protegerlo aunque tuviera que hacerlo desde las sombras. El bolígrafo raspaba el papel. Los sellos caían con golpes secos. El ordenador pitaba al registrar mi solicitud. Trinidad me miró con gravedad. Cuando Encarnación se entere de esto, va a reaccionar. «Prepárate». Asentí. No necesitaba más advertencias. Ya sentía en la piel el filo de esa futura confrontación. Guardé los papeles en mi bolso y me levanté. Al salir del despacho, el murmullo de los pasillos parecía distinto. Afuera, Cádiz brillaba bajo un sol que empezaba a calentar el aire salado. Caminé despacio hacia la parada de taxi, sintiendo en mis pies un peso nuevo, no de cansancio, sino de decisión. Había dejado atrás años de callar y obedecer. Ahora mi silencio se había convertido en una carta que Encarnación aún no había leído. Volví al Virgen del Rocío con la carpeta pegada al costado. El vestíbulo olía a lejía y metal. Saludé a la enfermera de la UCI y avancé por el pasillo de luces frías. Dentro el monitor de Miguel trazaba montañas. Me acerqué y le acomodé la sábana. «Hijo», susurré, «he movido ficha». Le conté en voz tan baja que solo mi garganta oyó lo que hice por la mañana: firmas, sellos y avisos enviados. Me quedé un rato marcando el compás de su respiración. Le hablé de Cádiz, del mar de septiembre, de las gaviotas que ladran sobre el muelle. Le hablé del reloj de su abuelo, del que ahora llevo, para recordar que el tiempo no sirve si una no lo usa. «He bloqueado las cuentas conjuntas», añadí clara como quien dicta una orden. «Y habrá preguntas. Déjalas venir hacia mí». Un pitido más largo me obligó a mirar a la enfermera. Asintió. Solo era un pequeño cambio de posición. El celador dejó una silla y me trajo agua. «¿Es usted la madre?» Asentí. «Su esposa vino hace días», dijo en voz baja. Preguntó por un anticipo para un tratamiento. Luego no regresó. Guardé la frase en el cajón donde coloco las piezas que encajan. Pensé en mis años de oficial de logística, en la norma de no enseñar el plan hasta que ya esté en marcha. «Gracias», respondí. La luz que entraba por la ventanita alta pedía silencio y precisión. En la mesilla el móvil de Miguel vibró. Lo cogí por reflejo. En la pantalla un hilo de mensajes de Encarnación subía como fiebre. «¿Qué has hecho con la tarjeta?» «Me niegan el ingreso». «Respóndeme». Abrí la galería, fotos en Puerto Banús, copas en alto, risas aumentadas por filtros. Detrás un yate con nombre de promesa. No respondí. Hice lo que vine hasta hacer. Tomé fotografías, capturas con fecha y hora, una a una. Pedí a la supervisora que me incluyeran como contacto oficial y firmé los consentimientos necesarios. Añadí mi teléfono, mi correo y mi dirección de Cádiz y pedí un parte médico escrito. El hospital se convirtió por un momento en una oficina de campaña, documento, firma, sello, correo. No había lágrimas. Había método. La rabia ya no pedía gritar. Pedía orden. Volví hacia Miguel con el papel recién impreso y apoyé la carpeta sobre la barandilla. «No estoy sola», le dije, «y tú tampoco». La enfermera de turno, una chica de Jaén con ojos de oliva,
Se acercó para cambiar la medicación. Señora Dolores murmuró. Hoy ha estado estable. La noche será decisiva. Asentí sin exhibir grietas. Gracias por lo que hacen, respondí. Ella me miró con esa mezcla de respeto y cansancio, de quien ve lo peor, y sin embargo sigue. Le pedí que anotara que soy la persona de referencia. Lo hizo con un gesto rápido. El poder, pensé, a veces es un formulario bien cumplimentado. Me incliné de nuevo hacia Miguel. Te deben explicaciones, dije, pero no tendrán mis oídos para justificarse. Recordé los mensajes fríos de semanas atrás. El ya veremos que Encarnación usaba como llave, que no abre nada. Con el pulgar le dibujé un círculo lento en la muñeca como cuando era niño, y le costaba dormir. Resiste, añadí, yo haré el resto. El pitido volvió a su ritmo regular. Me senté con la espalda recta y los pies firmes en el suelo. Antes de irme, dejé en el armario una muda limpia y una nota para el equipo. Si falta algo, llámeme. En el teléfono de Miguel, otra ráfaga de mensajes. Me han bloqueado el acceso al alquiler. ¿Tú has hecho algo? Esto es una locura. Puse el móvil en silencio y lo coloqué de nuevo pantalla abajo. Cuando alguien se acostumbra a que todo responda a su chasquido, el silencio es un espejo insoportable. Crucé el pasillo hacia la cafetería más por medir el terreno que por hambre. El café sabía todavía metal, pero el vaso caliente me devolvió a la tierra. Dos familias hablaban en susurros. Un niño contaba baldosas con el dedo. Me senté junto a la ventana. Saqué la libreta y escribí una lista a enviar capturas a Soledad. Pedir a Trinidad el justificante del bloqueo. Recopilar testimonios de virtudes y del celador. Revisar poderes notariales. Al final dibujé una flecha y anoté: no avisar a Encarnación. Regresé a la UCI con la lista en el bolsillo. Tomé la mano de Miguel y le conté los pasos que seguirían. Le prometí que no permitiría que nadie hiciera de su enfermedad una coartada para el saqueo. El honor de esta familia no es un trofeo, murmuré. Es un trabajo diario como fregar el suelo o tender la ropa al levante. La enfermera me sostuvo la mirada como si supiera que una madre en pie puede sostener un edificio. Cuando salí el anochecer había suavizado los bordes del edificio y Sevilla se encendía por capas desde los ventanales del hospital hasta el reflejo largo en el Guadalquivir. Caminé sin prisa hacia el puente de Triana. Sonó mi teléfono un número desconocido. Lo miré hasta que dejó de sonar. No era momento de conceder audiencias. Me detuve en mitad del puente y apoyé la carpeta contra la baranda. Respiré hondo. Revisé cada paso dado y cada paso por dar. Pensé en mi madre que me enseñó a coser sin anudar el hilo. Pensé en Miguel de pequeño. Pensé en mí, en la mujer que permitió demasiadas excusas ajenas por no armar lío. El viento me despeinó con una caricia seria. Abrí el teléfono no para responder, sino para fijar una última captura, la hora exacta en la que dejaba de ser un objetivo fácil. Seguir sin temblar. Adelante. Con cada paso hacia el puente de Triana, sentía que mi silencio se convertía en un muro que Encarnación no podría saltar. Down slid into my small pension room in Sevilla, like a pale ribbon of light under the door. I sat at the little wooden table, a cup of bitter coffee trembling in my hand. The orange smell of the city's early morning mixed with the disinfectant still clinging to my clothes from the hospital. My phone lay face down silent until a sudden vibration cut the stillness. I turned it over. The name on the screen burned into me, Encarnación. I let it ring, pressed answer, and held the device away from my ear. Her voice erupted shrill, furious, accusing me of ruining everything. She spat out words about money rights. How dare you? But I didn't speak. My breathing stayed slow.
my eyes fixed on the shadow of the Giralda projected on the opposite wall. Silence, I told myself, is a weapon. She ranted. I listened. When the call ended, the room felt colder. I set the phone down and reached for the notebook I had bought the night before. Every threat, every insult, I wrote them down with dates and times. My military years had taught me that evidence is power, that one day a calm log can crush a storm of noise. As I wrote, Miguel's face rose before me. Pale eyes closed tubes running into his arms, and my chest tightened. I promised to protect you, hijo. I murmured, even if you can't hear me. The memory of our summers in Cadiz, of him building sandcastles while I watched from the shore, returned like a wave. How had we come here? My pen scratched harder against the paper. Controlled anger turned into focus. By mid-morning, my phone began to flash with messages. Encarnacion's words crawled across the screen, like flames demands for access to money accusations that I was sabotaging Miguel's treatment threats to go public. I opened each one, took a screenshot, and forwarded it immediately to Soledad, my lawyer, now coded as C5, without adding a single word. Her brief reply came back almost instantly. Recibido. Sigue igual. In the same hour, I walked back to the hospital and signed complimentary forms to update contact numbers and confirm my authority for medical decisions. The nurse who handed me the clipboard looked at me with a mixture of relief and respect. My hands no longer shook. Each signature felt like a quiet hammer hitting an invisible nail into place. Later, standing beside Miguel's bed, I leaned close to his ear. I'm taking care of things, I whispered. The machines hissed, his chest rose and fell. Outside the window, Sevilla's sky turned orange, promising heat. I left the UCI with a steady step, my bag heavier with papers, but my heart strangely lighter. The noise of Encarnacion's rage still echoed in my phone, but it no longer ruled me. As I walked under the arcades toward the river, a new plan began to form, not just to defend, but to confront face to face when the time was right. Al caer la tarde, el pasillo de mi pensión olía a lejía y a sopa recalentada. El timbre sonó con desgana y cuando abrí encontré un sobre crema con mi nombre escrito con una caligrafía que no conocía. Lo pesé en la mano como si fuera un pez frío. Dentro el membrete de un bufete de Málaga y párrafos apretados me daban 48 horas para restaurar los accesos financieros de Encarnación o emprenderían acciones para apartarme de cualquier decisión sobre Miguel. Leí todo 2 veces. Luego una tercera más despacio hasta que las palabras dejaron de gritar y se quedaron en silencio sobre la mesa. El golpe inicial se me clavó en la boca del estómago. Después, como una marea que sube sin ruido, llegó la calma. Guardé el sobre en la carpeta azul, respiré hondo y me peiné frente al espejo. No iba a temblar. Bajé a la calle con la carpeta apretada contra el pecho. Sevilla encendía sus luces, las terrazas, el murmullo de turistas y ese rumor del río que ayuda a pensar. Llamé a Soledad desde la acera. Voy para tu despacho. Traigo la carta. Al llegar, su secretaria me condujo sin rodeos. Soledad me miró como se mira a una colega después de un día largo. Respeto, prisa cero, paternalismo. Coloqué sobre su mesa el sobre, las capturas de pantalla con insultos y exigencias y el listado de movimientos que había revisado con Trinidad. Mientras ella leía, yo oía el tic-tac de su reloj de pared y el ruido seco de un sello en la sala contigua. No interrumpí. Es intimidación, sentenció por fin. Y torpe. Responderemos por burofax esta misma noche. Pediremos además medidas cautelares para blindar tu posición de contacto sanitario y la administración temporal de los gastos médicos de Miguel. Asentí. Soledad dictó a la pantalla con una eficacia casi musical. Referencias legales, fechas adjuntos
Sírvase adjuntar. Mequipo me hizo firmar un par de autorizaciones nuevas y añadió una frase que me gustó por su precisión. Cualquier intento de aproximación al personal sanitario con información inexacta será considerado hostigamiento. Mientras imprimía le conté el detalle de la carta a ese tono de quien cree que una madre mayor cede si le hablan fuerte. Sonrió sin humor. «No vas a empujarte fuera», dijo. «Pero te van a probar los límites. Mantén el registro de todo y no respondas a nada que no pase por mí». Salí de su despacho con la carpeta más pesada, sí, pero el paso más firme. El aire de la noche olía a azahar cansado. Crucé el puente y me dirigí al hospital. En la recepción de la UCI, un administrativo hojeaba papeles con gesto distraído. Dije mi nombre, y antes de que me diera el pase, escuché la voz que me conocía y me hería. Encarnación, al otro lado del mostrador, inclinada hacia la ventanilla como una actriz pidiendo un favor. «Soy su esposa», decía. «Necesito autorizar una consulta. Él habría querido que yo...». Me vio, y su cuerpo se tensó. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Mira quién aparece», susurró. «¿Vienes a deshacer lo que has hecho?». No miré su boca. Miré los papeles. El administrativo dudó entre dos pantanos. Saqué entonces la resolución que acababa de firmar con Soledad, el justificante del burofax en curso y la confirmación del hospital con mi número como contacto principal. Coloqué los 3 documentos en el mostrador sin elevar la voz. «No vengo a discutir», dije. «Vengo a que se cumpla lo que ya está en vigor». Encarnación golpeó con la uña el cristal. «Te crees fuerte porque bloqueaste unos pagos. Estás sola, Dolores. Nadie te va a sostener cuando él despierte y te desconozca». No respondí. Esperé a que el administrativo leyera. El hombre tragó saliva, pasó página, comparó números, encendió el ordenador para verificar. Tardó pocos minutos. A mí me parecieron tan largos como las guardias de madrugada. «Señora Carrión», dijo al fin, «aquí consta que usted es la persona de contacto y quien asume decisiones urgentes si hiciera falta. Cualquier gestión de la esposa deberá pasar por usted o su abogada. Lo siento, señora», añadió mirando a Encarnación. «No puedo tramitar lo que solicita». El chasquido fue apenas un susurro, el derrumbe de una puerta que parecía eterna. Encarnación retiró la mano con brusquedad. Me dedicó una mirada que pretendía hielo y era rabia. «Esto no ha acabado». No respondí. Ahora empieza la verdad. No esperé su réplica. Pedí el pase y entré en la UCI. Junto a la cama de Miguel los monitores latían como luciérnagas cansadas. Le conté en voz baja lo esencial. «He traído papeles. Nadie va a decidir por ti sin que yo lo vea». Le acaricié el hombro con 2 dedos como cuando tenía fiebre de niño. El enfermero de turno me informó de pequeños avances. Una respuesta. Refleja una estabilidad mejor que ayer. Le di las gracias con la mirada. Sentí la satisfacción sobria de quien coloca una piedra bien encajada en un dique. De vuelta al pasillo apoyé la frente en la pared para ordenar el siguiente movimiento. Pensé en el niño del ala de pediatría Diego. Su lucidez sencilla, la forma en que escuchaba a su madre leer cuentos con una paciencia que muchos adultos ya no conocen. Era sin saberlo mi ancla. No porque calmara mi dolor, sino porque me recordaba para quién estaba peleando, para los que no tienen voz. Decidí visitarle al amanecer. A veces las estrategias más eficaces nacen de una conversación que no figura en ningún expediente. Salí del despacho del administrador con la noche abierta frente a mí. Sevilla brillaba en charcos de luz amarilla, farolas, motos, risas sueltas, el rumor del río. Llevaba la carpeta junto al costado como un escudo. Pensé en todo lo que había perdido y en lo que, con un puñado de firmas y mucho silencio, estaba recuperando no el pasado, sino mi lugar en el presente.
Podía sostener a mi hijo y al mismo tiempo sostenerme a mí. Apreté el paso hacia la salida principal. El cristal de la puerta devolvió una versión de mí que reconocí al fin menos frágil, más precisa. Al poner el pie en la noche fresca frente al hospital, supe que la partida había cambiado y que el siguiente movimiento debía ser mío. Entré en el ala administrativa del hospital con un sobre lacrado dentro de la carpeta. El pasillo olía a papel húmedo y a café recalentado. Las luces de neón zumbaban como moscas atrapadas. Caminé sin prisa midiendo el tacón y la respiración como quien se prepara para una ceremonia. Al fondo, junto al mostrador, vi el reflejo de mis manos en el cristal firmes, sin temblores. Entonces se abrieron las puertas automáticas y apareció Encarnación. Traje entallado color marfil, gafas oscuras, pese a la tarde. Por fin dije: «Te estaba esperando». Se oyó una tos seca de la administrativa morena. 2 celadores miraron de reojo. Encarnación acercó el bolso al pecho como un escudo y soltó sin preámbulos: «Has bloqueado el dinero, vieja. Estás jugando con la salud de tu hijo». Su voz quebró el aire. Yo sentí como todo el pasillo contenía el aliento, pero no me moví. Abrí la carpeta, dejé el sobre encima del mostrador y pedí que fueran testigos. Hablé despacio como en el campo de tiro cuando enseñaba a los novatos a respirar antes del disparo. Mi hijo me otorgó poder notarial hace años. Aquí está. Y aquí las instrucciones de acceso al expediente clínico. He venido a que conste. La administrativa me indicó un despacho. Entramos todos, la funcionaria, un supervisor y Encarnación, que ya había empezado a grabar con el móvil como si el teatro le asegurara la razón. Coloqué los documentos sobre la mesa. El supervisor leyó en silencio, pasó páginas, subrayó con un dedo y luego nos miró con esa seriedad que no admite ruido. «Señora Carrión, su poder está vigente y fue ratificado el mes pasado por el propio Miguel. Procedemos a actualizar el sistema y a fijarla como único contacto sanitario. A partir de este momento, nadie más podrá autorizar nada», dijo. Encarnación dio un paso hacia mí, pero el borde de la mesa la frenó. Su risa fue de cristal roto. «Siempre fuiste teatral, Dolores. Te alimentas de tragedias. Yo sostuve esa casa mientras tu hijo se volvía un fantasma. ¿Y ahora me borras con papeles?» «No te borro», respondí. «Te quito el escenario». La funcionaria tecleó. En la pantalla parpadeó un mensaje de confirmación. El sistema registró mi nombre. Y con un clic más, la cuenta de Encarnación quedó sin permisos. Ella descargó el bolso sobre la mesa, volcó un perfume, un juego de llaves y un llavero con iniciales doradas. Quiso parecer calmada, pero el pulso le marcaba las sienes. «Miguel me necesita a Lepimmas y a mí. Tú solo traes pasado. Yo traigo números», dije, y dejé otro juego de folios. Gastos en Puerto Banús a nombre de una sociedad pantalla. Pagos de reservas, joyería, alquiler de catamarán. Y esta cuenta toqué la esquina del papel abierta en Luxemburgo, vinculada a tu DNI por un poder especial que no declaraste. ¿Te suena? Por primera vez le vi vacilar. La boca se le secó. Buscó la mirada del supervisor, que ya no la sostenía. El despacho adquirió un silencio de quirófano. Afuera alguien empujó una camilla y las ruedas chirriaron con un lamento antiguo. Encarnación alzó el móvil, pero lo bajó sin pulsar nada. Sabía que cada palabra suya allí era una piedra contra su propio puente. «Todo eso son insinuaciones», musitó. «Son extractos, firmas y fechas. No necesito insinuar. Solo necesito que conste», dije. «Miguel no te oye, pero cada cifra cuenta la historia que tú quieres borrar». La administrativa imprimió los cambios y me pidió firmar. Lo hice con trazo limpio. Me tembló por un segundo la muñeca, no de miedo, sino por la memoria del pulso de mi padre
sobre ese mismo hueso cuando me ajustó el reloj que hoy llevo. Encarnación. Agitó la cabeza, volvió a ponerse las gafas y dejó una última estocada. No sabes con quién te metes. Haré que te devuelvan a tu casa con una orden judicial. Ya has intentado ordenar mi silencio muchas veces. No te funcionó entonces. No te funcionará hoy. El supervisor aclaró la voz y con la sobriedad de quien ha visto demasiadas batallas, dio por cerrada la reunión. Abrió la puerta del despacho. Encarnación salió, dejando una estela de perfume fuerte y de tacones que golpeaban el pasillo como un metrónomo desbocado. No la seguí con la vista. Me quedé recogiendo papeles, guardando cada hoja con cuidado, como quien coloca vendas en una herida que por fin respira. Firmé los últimos acuses. La administrativa me entregó una copia sellada para el archivo del hospital y otra para mi abogada. Asentí. Sentí la tibieza de un logro que no celebra, solo afirma. El zumbido del neón volvió a adelgazarse hasta parecer un hilo lejano. Salí al corredor y caminé en dirección a la UCI. No hacía falta entrar desde el vidrio. Vi el contorno de Miguel, esa cordillera quieta bajo las sábanas. Acerqué la mano al cristal. La apoyé con una suavidad que solo se aprende a mi edad. La tormenta ha empezado. Hijo, susurré. Pero yo ya no tengo miedo. Me quedé un minuto más respirando, como si al hacerlo pudiera empujar oxígeno a su pecho. Luego di media vuelta. En el pasillo la luz de la tarde se inclinaba hacia el naranja. Guardé el reloj bajo la manga, apreté la carpeta contra el costado y avancé. Los pasos de Encarnación se oían todavía lejanos, como si sus tacones insistieran en contar una versión que ya no les pertenece. Y supe con la calma que llega después de cruzar un río que la marea había cambiado, pero la batalla no había terminado. Antes de irme, la administrativa asintió: ya consta. Ese gesto me sostuvo de pie. Y me bastó para seguir adelante. El amanecer se coló por la rendija de la persiana de la pensión, y el teléfono vibró como si tuviera prisa. Abrí aún sin gafas la primera notificación. Un diario digital había publicado la crónica del encontronazo en el hospital. El titular me pinchó el estómago. Una madre asume el control legal de su hijo en la UCI del Virgen del Rocío. Las fotos eran de pasillo borrosas, pero el brillo de los tacones de Encarnación se reconocía como una firma. En el bar de abajo cuchicheaban. En la máquina de café. Seguí leyendo. En otro portal el texto era más áspero. Hablaba de fiestas en Puerto Banús y de gastos injustificables. Alguien había filtrado extractos de tarjetas y reservas. No fui yo. Nunca he sabido llamar a periodistas. Anónimo. O no, la marea ya estaba en marcha. Virtudes me envió solo 2 palabras. «Te leí», contesté con un corazón torpe y volví a dejar el móvil boca abajo, pero vibró otra vez. Era ella, Encarnación. Tardé 3 timbres en deslizar el dedo. Su voz llegó primero dulce, luego afilada. «Has destruido nuestra familia», dijo, «y vas a arrepentirte». La dejé hablar. Tomé nota mental de cada amenaza, de cada adjetivo elegido con precisión para hacer daño. No respondí. El silencio le pesó más que cualquier discurso. Colgó sin despedirse. Me quedé inmóvil un rato. En un portal apareció la foto de Encarnación, gesticulando ante el administrador. En otro, imágenes de sus noches en Marbella. En medio, mi nombre, 2 apellidos como si me hubieran sacado del registro civil para exhibirme. Sentí una punzada de orgullo y otra de pudor. Hay batallas que una madre preferiría dar sin público, pensé, pero ya no era posible volver a la penumbra. A media mañana llamé a Soledad. «Ven con todo», dijo. Metí en la carpeta la carta intimidatoria de su abogado, las capturas y el resumen médico. Sevilla estaba limpia, lavada de madrugada. Olía a azahar y lejía.
El despacho de Soledad quedaba a 2 manzanas de los juzgados. Me recibió con té de manzanilla y esa mirada práctica de quien mide riesgos. Coloqué los papeles y hablé sin adornos. Ella subrayó con lápiz cada irregularidad, marcó con post-its las cuentas sospechosas y el poder notarial que por fin empezabas a ser útil. Mientras revisábamos sonó mi teléfono. Mensaje de Encarnación. Una fotografía con Miguel de hace 2 años, un comentario empalagoso y luego una súplica. No lo hagas público. Mi pulso no cambió. Reenvié la conversación a Soledad sin responder. Antes de bloquear llegó otro mensaje, esta vez sin maquillaje. Firmé yo una autorización. Miguel estaba fuera. No había tiempo. Me llevé la mano al reloj de mi padre. Soledad alzó la vista. Eso es una admisión. Guárdalo. Nos acercamos a los juzgados. La piedra clara de las fachadas brillaba bajo un cielo sin nubes. En el registro presentamos el escrito para ratificar mi condición de contacto y gestora de los asuntos de Miguel. Un funcionario pidió copias compulsadas y prometió celeridad por razones humanitarias. Firmé escuchando el golpe del sello como un martillo breve. Soledad explicó el siguiente paso con la serenidad de quien ya ha subido esa cuesta. Si hacía falta, abriríamos diligencias por falsedad documental y administración desleal. A la salida, Soledad me detuvo con un sobre. ¿Hay algo más? Rompió el sello. Dentro una copia de un testamento depositado años atrás cuando mi marido vivía. En él, Miguel quedaba protegido por un fideicomiso que requería 2 firmas, la suya y la mía. Nadie podía disponer de ciertos bienes sin ese doble candado. Me apoyé en la pared. No era una victoria, era un mapa. Con esto blindamos todo, dijo ella. Y si alguien manipuló, habrá consecuencias. Regresé por la avenida de la Constitución. El tranvía pasó suave. En una librería vi un atlas abierto por Andalucía y recordé a Miguel niño buscando Cádiz con un dedo de helado. De helado. La memoria es un país que nunca terminas de recorrer. Entré en una capilla y encendí una vela. No pedí ruido, pedí constancia, la fuerza que no necesita espectadores. Resiste, le susurré a mi hijo, yo mantengo la línea. De vuelta en la calle, el río olía a metal y a resina de naranjos. Un periodista me preguntó si quería declarar. No, hoy dije, esto va de cuidar a un hijo. Caminé despacio sintiendo en el bolso el peso de los papeles, capturas escritos y el testamento como piedra lisa. Había tristeza, sí, también una paz sobria la que llega cuando por fin eliges. No sé si Encarnación lloró esa mañana. Sé que dejó de fingir dulzura. Yo seguí en silencio, que ya no era resignación, sino método. Al cruzar de nuevo las puertas del edificio judicial, Soledad me tendió la carpeta definitiva. Está todo listo. Guardé el sobre con cuidado como se guarda una fotografía. Entonces supe que pase lo que pase, no volvería a ser invisible. Al salir del juzgado con Soledad, el testamento sellado en mi bolso pesaba como arma y escudo. Llegué a primera hora a la ciudad de la justicia, con el bolso pesado de papeles y el corazón en su sitio. El sol apenas levantaba los toldos y ya había cola frente a la ventanilla de registro. Soledad me esperaba junto a la puerta giratoria, abrigo claro, carpeta numerada. Ese gesto de mujer que se sabe al timón. Hoy pasamos del ruido a la ley, me dijo sin adornos. Asentí. Abrimos una a una las bolsas de plástico transparentes, capturas de pantalla, extractos, autorizaciones del hospital, copia del poder notarial, el inventario de gastos que Encarnación cargó, como si fueran necesidades de Miguel. Todo ordenado foliado con una lista de verificación que yo misma había repasado de madrugada para no dejar resquicio. Dentro el aire olía a papel húmedo y café recalentado. La funcionaria tomó los documentos, selló con una precisión que me pareció solemne
y por primera vez en semanas sentí la gravedad de un paso que no dependía de mis palabras, sino de un mecanismo que empezaba a moverse a nuestro favor. Soledad explicó el escrito de denuncia: administración desleal, fraude, apropiación de bienes gananciales. Pidió medidas cautelares para proteger los activos y prohibir cualquier disposición. Hasta la vista. Yo escuchaba, y mientras tanto, miraba el sello hundiéndose en cada copia como un martillo que fija la madera. «Queda presentado», dijo la funcionaria, entregándonos el justificante. Soledad me señaló la letra pequeña número de procedimiento, juzgado de guardia plazo, estimado para la admisión y la resolución de las cautelares. A partir de ahora, cada movimiento se hace por escrito. No necesita responder a sus bravuconadas. Responderá aquí, y tocó con el nudillo el mostrador. Noté cómo la rabia que me había sostenido se transformaba en algo más frío, más útil, una piedra plana en el bolsillo. No euforia, no venganza. Orden. Por primera vez el dolor dejaba de empujarme por detrás y yo empezaba a elegir el paso. Volvimos andando al despacho. En la calle los juzgados vibraban con el murmullo de quienes van y vienen a defender lo suyo. En el ascensor, Soledad me recordó que la prudencia es parte de la fuerza. Nada de publicaciones, nada de conversaciones improvisadas. Los hechos ya hablan. Al sentarnos sacó de un cajón el sobre lacrado, del que me habló ayer el testamento sellado, referenciado en el índice notarial, que rescatamos a partir de la relación de poderes. Lo colocó entre nosotras como se coloca una verdad que puede curar o cortar. Rompió el sello con un abrecartas, respiró y empezó a leer en silencio, subrayando con lápiz. El testamento confirma tu papel en la administración de determinados bienes y establece directrices sanitarias complementarias. Resumió. No sustituye al poder, lo refuerza. Tenemos que solicitar su protocolización y la verificación de capacidad en la fecha en que se otorgó. Es un camino recto. Me mostró dónde Miguel había dejado constancia de que ante enfermedad grave, su madre sería la referencia para decisiones prácticas. Una previsión que entonces me pareció exagerada y hoy me sostenía como una viga. Llamaron a la puerta. Un gestor del juzgado entregó un aviso. El despacho de Encarnación había presentado un incidente urgente para reabrir su acceso a las cuentas. Soledad leyó rápido. Marcó un par de frases y sonrió apenas. Denegado de momento a la espera de la vista. Han querido correr y se han tropezado con la misma prisa. Sentí alivio, pero no me dejé llevar. Con Encarnación la victoria nunca es final. Solo cambia de forma. Tomé notas en mi libreta, fechas, nombres, sellos. Cada dato una piedra más en el muro. A mediodía el cansancio se me subió a los hombros. Soledad propuso parar en un café discreto, antes de volver al hospital. En una mesa del fondo con la persiana medio bajada, me habló de un auxiliar informático del despacho que podía ayudar a ordenar las copias de seguridad vinculadas al móvil de Miguel. No para fisgonear, subrayó, sino para preservar prueba que pudiera perderse. Asentí. El muchacho, con manos rápidas y respeto en la mirada, me pidió las credenciales que Miguel me había compartido tiempo atrás por si acaso. Fue entonces cuando entendí la dimensión de aquel por si acaso. El proceso tardó unos minutos. Vimos aparecer archivos por fecha, fotografías anodinas, listas de la compra, notas de voz. El auxiliar creó una carpeta de evidencia y registró el procedimiento de salvaguarda. De pronto, un icono resaltó un audio sin enviar grabado la semana previa a la UCI. El título no decía nada. La hora sí. Se me encogió el pecho. Miré a Soledad. Ella inclinó la cabeza como dando permiso y amparo a la vez. Pulsé. Su voz llegó como un hilo de agua en un patio antiguo. «Mamá»,
No te preocupes si tardo en contestar. Estoy cansado. Ella aprieta con el dinero, dice que no podemos quedarnos cortos. No quiero que lo sepas por otros. Gracias por venir siempre aunque no lo diga. Si algo me pasa, confía en lo que firmamos. Te quiero. La grabación se quebró con un ruido de fondo y terminó sin despedida. No lloré enseguida. Me llevé los dedos al reloj de mi padre como si ese metal pudiera ordenar la grieta. Soledad pidió otra agua y dejó que el silencio hiciera su trabajo. El auxiliar documentó la extracción, firmó la cadena de custodia y me dejó una copia en un USB numerado. Guardé el dispositivo en un bolsillo interior cerca del corazón. En el exterior, el tráfico sonaba como un río espeso. En mi interior, la voz de Miguel limpiaba sin estridencia semanas de duda. No tenía respuestas para todo, pero tenía su timbre, su modo de decir gracias como cuando era niño, y yo le cosía los botones del uniforme del colegio. El pasado no volvía. Me prestaba su luz. Caminamos luego hacia el río. El Guadalquivir brillaba ancho con ese tono verdoso que a ciertas horas parece una promesa. Me detuve en el puente y cerré los ojos. Repetí en voz baja lo aprendido estos días. No es ruido, es orden. No es venganza, es cuidado. No es grito, es firmeza. Saqué el teléfono y autoricé a Soledad a activar todas las medidas cautelares vinculadas a la denuncia y a la validación del testamento. La pantalla confirmó con un enviado breve y suficiente. Guardé el móvil y respiré. El viento me trajo un olor a azahar tardío. Volví al hospital con paso constante. En el pasillo de la UCI, la luz era ese blanco que lo muestra todo y no cuenta nada. Me acerqué al cristal y como cada día le hablé a Miguel sin mover los labios. La ley camina con nosotros, hijo. No estás solo. Me fijé en su respiración acompasada por las máquinas. Le conté con frases simples el recorrido de la mañana, la denuncia sellada, el testamento abierto, la nota de voz guardada. No necesitaba que me oyera para saber que debía escucharlo yo. Era mi forma de no romperme. Antes de irme saludé a la enfermera de guardia, firmé el parte de contacto y pregunté por la evolución. Sin cambios significativos, pero ¿estable?, respondió. Agradecí y me quedé un minuto mirando la puerta de la sala como quien mira el umbral de una casa en obras. No sabía cuándo volvería a oír a mi hijo despierto. Sí sabía que si lo hacía podría mirarle sin apartar los ojos. Lo demás que lo ponga por escrito quien deba. Salí a la luz de la tarde con la sensación nueva y serena de haber trasladado el peso desde mis hombros a una mesa con sello. Me coloqué bien el bolso, comprobé que el USB seguía en su sitio y tomé el camino de la pensión. El cielo de Sevilla naranja en las cornisas parecía una frase en suspenso. Me gustó esa pausa. No siempre hay que cerrar. A veces basta con sostener. Con la voz de Miguel aún resonando en mi oído, entré en la luz del hospital, sabiendo que la próxima puerta en abrirse sería la del juez. La sala de vistas olía así a madera encerada y a nervios recién planchados. Entré del brazo de Soledad con el paso medido como quien cruza un umbral que ya no da miedo. Encarnación estaba sentada a la izquierda junto a su abogado. Evitó mirarme ocupada en ordenar un bolso que no necesitaba orden. El juez levantó la vista, pidió silencio. Recordó las reglas, hablar solo cuando se conceda la palabra, nada de dramatismos, todo por escrito además de lo dicho. El crujido de los bancos sonó como un aviso antiguo. Respiré hondo y noté el peso del reloj de mi padre en la muñeca. Me devolvió esa calma que no se improvisa, la que se entrena durante años. Soledad apoyó su carpeta sobre la mesa y sin girarse murmuró: firmes. Asentí. No venía a ganar una pelea, venía a poner orden. Comenzó Soledad con una exposición sobria,
Relación de hechos, fechas, movimientos de dinero, autorizaciones del hospital, la denuncia registrada el día anterior con petición de medidas cautelares. Entregó al secretario judicial los listados bancarios con marcadores de color y la cadena de custodia del respaldo en la nube. Cada documento tenía una razón y un destino. No había palabras de más. El juez preguntó por la vigencia del poder notarial y por la coherencia entre ese poder y el testamento sellado. Soledad enlazó ambos como piezas de un mismo puente. La voluntad de Miguel de ser cuidado y representado por su madre en situaciones de enfermedad grave. Yo miraba el borde de la mesa plantada en mi centro sin dar a nadie la satisfacción de un temblor. El momento más duro llegó sin aspavientos. Soledad solicitó reproducir un fragmento de la nota de voz de Miguel, la grabación no enviada recuperada en el respaldo. El juez accedió a oír un extracto limitado para valorar su pertinencia. Bajé los ojos. La voz de mi hijo llenó la sala como un agua contenida, cansada, sincera, sin rencor. «Mamá, no te preocupes si tardo». Ella aprieta con el dinero. «Si algo me pasa, confía en lo que firmamos. Gracias por venir siempre». Nadie dijo nada durante unos segundos que parecieron largos. Yo mantuve la vista en el suelo para no romperme por dentro. No por vergüenza, sino por respeto. Aquella era su verdad y la mía, y ya estaba donde debía, en un lugar que escucha y registra. El abogado de Encarnación pidió la palabra. Intentó un giro táctico, habló de malentendidos familiares, de gastos hechos por amor y de una enfermedad que exige decisiones rápidas. Mi representada solo quiso asegurar el bienestar de su esposo, dijo, y subrayó cada sílaba como si la dicción pudiera fabricar inocencia. Añadió que se la había apartado del hospital por un exceso de celo mío y que era necesario restituirle acceso para decisiones médicas inmediatas. Soledad no se inmutó. Repasó la línea de tiempo, fechas en que Miguel cayó enfermo, compras incompatibles con cuidados, el uso de tarjetas para fines personales, el intento fallido de reabrir cuentas la víspera. Presentó las cartas del hospital que me reconocían como contacto único y la petición de cautelares ya en trámite. El juez preguntó, cortó explicaciones redundantes, pidió concreción. La palabra cuidado volvió varias veces, ya no como coartada, sino como criterio. Encarnación, quizás sin darse cuenta, dejó ver una grieta. Aseguró que necesitaba acceso porque él lo habría querido así. Soledad, con un índice, señaló el renglón del testamento que decía lo contrario. El juez tomó nota. Se hizo un silencio de esos que pesan. Yo solo pensé en Miguel, en su respiración medida por máquinas, en la promesa que le había susurrado la tarde anterior. La ley camina con nosotros. No tenía que ganar un debate, solo sostenerme. La resolución llegó breve y clara como llega el golpe del sello sobre el papel. El juez, tras considerar la documentación y la voz de Miguel como contexto, acordó mantener y ampliar la protección cautelar de los bienes. Negó a Encarnación acceso a fondos y decisiones médicas y me reconoció administradora provisional hasta la resolución del procedimiento principal. Añadió un recordatorio: toda comunicación entre las partes debía canalizarse por vía procesal. No hubo regaños ni discursos, solo orden. Sentí cómo se aflojaba un nudo que llevaba semanas tensándome la nuca. No alegría, no pega la alegría en un lugar así, sino una limpieza por dentro, como si abrieran ventanas después de un invierno largo. A la salida el pasillo hervía con murmullos y tacones. Un par de periodistas aguardaban en las escaleras, micrófonos en alto. No me detuve. «Buenos días», dije sin detener el paso. No venía a dar titulares. Soledad, a mi lado, guardó la copia de la resolución en el portadocumentos y me miró como se mire Cecilia, quien ha cruzado un río difícil.
Seguimos en marcha. Hoy mismo cursamos los oficios al banco y al hospital. Que el circuito quede cerrado. Le pedí también que convocara en fecha prudente una reunión familiar reducida no para ajustar cuentas, sino para fijar límites. Sin insultos, sin reproches. Marcas en el suelo y cada uno en su orilla, dije. Asintió. Caminamos hasta la acera. El aire de Sevilla traía un eco de azahar y gasolina. Miré mi teléfono, mensajes, llamadas, perdidas, opiniones, no pedidas. Los dejé en silencio. Crucé la avenida hacia la parada de taxi con la resolución guardada en el bolso como se guarda un documento de identidad. El conductor me llevó al hospital sin conversación. Agradecí ese respeto sencillo que a veces cuesta más que una frase. En el pasillo de la UCI, el mismo blanco de siempre. Apoyé la frente un segundo sobre el cristal templado antes de hablar. La ley te ha alcanzado, hijo, susurré para mí y para él. Le conté con palabras cortas lo esencial el juez, las cautelares el límite puesto al ruido. Ahora descansamos un poco, luego seguimos. No movió un dedo, pero yo sentí algo parecido a la paz. La enfermera se acercó con pasos de goma. Estable, dijo, y esa palabra tantas veces gris hoy me supo a pan. Volví a mirar mi reloj. No soy la misma que regresó a Cádiz sin avisar. El silencio que me acompañó todas estas semanas ya no es el de quien traga, sino el de quien elige. Envié un mensaje a Soledad adelante, con oficios y cita familiar. Sin prisa, sin ruido. Guardé el móvil. Me quedé un rato más frente al vidrio, reconociendo en mi reflejo a una mujer mayor que no pide perdón por sostener lo que ama. Cuando las puertas de la sala se cerraron a nuestras espaldas, entendí que el veredicto que más necesitaba era el que estaba a punto de darme a mí misma. Al amanecer entré en la capilla del Virgen del Rocío. La luz caía oblicua sobre el hierro forjado del cancel y el silencio tenía olor a cera y madera húmeda. Encendí 2 velas, una por Miguel y otra por mí. No recé fórmulas. Dije en voz baja 3 decisiones como quien firma con el alma. Primera, mantendré los límites con encarnación sin ruido ni venganza. Segunda, dejaré que la ley avance sola con su paso de piedra. Y no seré yo quien alimente rumores. Tercera, todo lo que quede tiempo o dinero lo dedicaré a aliviar el frío de otros. Que mi dolor sea manta y no muro. Permanecí sentada en el último banco. El reloj de mi padre marcaba 1 minuto largo. Respiré, me crucé de brazos para sostenerme por dentro y salí sin hacer ruido. A media mañana regresé al pasillo de la UCI. Las ventanas filtraban una claridad limpia y el murmullo de las máquinas era una marea constante. Me lavé las manos, respiré hondo y entré en la habitación. Tomé la mano de Miguel tibia y quieta y acerqué el móvil a la almohada para que oyera muy bajito unos segundos de su nota de voz recuperada. Gracias por venir, siempre decía él con aquella bravura suave que tenía de niño cuando se enfrentaba a las olas. Le hablé del mar de Cádiz, de la calle siete y estrecha, que lleva a casa de la maceta de albahaca que aún resiste en el patio. El monitor marcaba su ritmo como un metrónomo cansado. Me incliné para susurrarle que todo estaba en orden, que la ley caminaba con nosotros y que yo no me iría. No hubo drama. Al mediodía, tras ajustar una enfermera la perfusión con la delicadeza de quien peina a un recién nacido, Miguel exhaló como se apaga una vela cuando ya no hace falta. Le besé la frente y me quedé allí de pie, sosteniendo una presencia que ya era otra cosa. Llamé al timbre. Vinieron, tomaron notas, hablaron en voz baja. Yo recogí el móvil. El peine, unos calcetines que alguien trajo y que él no llegó a ponerse. Guardé también la nota de voz en una carpeta con nombre sencillo. Miguel voz. Firmé lo necesario y antes de salir apoyé la palma en el cristal. No lloré.
Esa tarde mi llanto debía trabajar en silencio como el mar cuando baja la marea. Por la tarde, en una notaría cercana a la ciudad de la justicia, firmé con soledad la escritura del Fondo Miguel. Papel a papel establecimos un cauce claro, ayudas discretas para pacientes solos, coordinación con trabajo social oncológico, atención prioritaria cuando haya niños sin red. Diego apareció en los formularios como primer beneficiario y el bolígrafo no me tembló. Mientras sellaban entró un mensajero con 2 avisos. Se prorrogaban las restricciones sobre las cuentas investigadas y un informe de cumplimiento se enviaba a la fiscalía. No hubo triunfalismo, solo procedimientos. Salimos a la calle con los papeles en una carpeta azul y el viento de Sevilla olía a hoja nueva. Antes de volver al hospital, pasé por el kiosco y compré naranjas y un cuaderno de tapas azules. Subí a la planta infantil. Diego me esperaba con una sonrisa cansada que se parecía a la de mi hijo cuando fingía que no tenía miedo. Le probé un gorro de lana que terminé anoche. Le quedaba un poco grande como la esperanza cuando todavía creces. Pelé una naranja con la navaja que fue de mi marido. Repartimos gajos y el aire se llenó de esa frescura que despeja la cabeza. El río siempre encuentra el mar, le dije señalando hacia donde el Guadalquivir dobla la ciudad. Le prometí volver mañana con cuentos y con el cuaderno listo para que él escriba el suyo. Al salir el sol caía en oro sobre el agua. Caminé despacio por la barandilla del río y sentí que la ciudad respiraba conmigo. Pensé en Miguel como se piensa en una luz que ya no duele distinta constante. Pensé en Encarnación lo justo para recordar que sus asuntos ya estaban donde debían sujetos al peso de las firmas y de los días. Llamé a Virtudes para decirle con pocas palabras que todo estaba en su sitio y que cuando vuelva a Xidacitaca, pa Cádiz, pondremos flores nuevas en el patio y abriremos las ventanas. Mañana traeré los libros. Me dije y un vaso para las flores de papel que las niñas hacen en la sala común. No hay heroísmos, hay rutina buena la que te devuelve al centro sin empujones. De regreso a la notaría, revisé con soledad el calendario del Fondo Miguel, transferencias mensuales, rendición de cuentas trimestral, un protocolo con las trabajadoras sociales para detectar urgencias sin ruido. Firmé la primera orden de ayuda pequeña pero concreta y sentí que la casa interior encajaba sus muebles. El sello dejó su marca roja sobre el papel. Pensé en Miguel niño ordenando sus canicas por colores y entendí que el orden también puede ser una caricia. Ese 24 quedaba vivo no como consigna, sino como rutina sostenida. Me detuve antes de cruzar la puerta giratoria y miré mis manos arrugadas, firmes, capaces aún. Volví a casa sin avisar y encontré a mi hijo agonizando. Al final encontré también el camino de regreso a mí misma. No haré discursos. Haré pan llamadas silencios útiles y pasos pequeños. Cádiz me espera y también este hospital que ya es un trozo de mi casa. En la capilla por la mañana no pedí milagros. Ahora, a esta hora dorada, doy gracias por lo que sí llegó la verdad, el orden, una tarea y un hilo de paz que no pide aplausos. La tarde por fin no pide nada. Si algún día me preguntan qué aprendí, diré esto. El silencio no es rendición. Es la arma con la que las madres levantamos paredes invisibles. Como madre y abuela he aprendido que el honor familiar no se grita, se sostiene con límites, con verdad y con manos que sirven. En nuestras tradiciones y fiestas familiares, el pan y la palabra valen más cuando llegan sin rencor. El silencio también protege, pero no encubre, da tiempo a la ley y a la conciencia. ¿Qué habríais hecho vosotros? ¿Pondríais límites aunque doliera? ¿A quién cuidaríais primero? Si esta historia te tocó, deja un 1 o cuéntame desde dónde me escuchas. Si no te gustó, dime por qué.
Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para acompañarme en los próximos relatos. Dignidad y ternura. Justicia sin compasión seca el alma. Compasión sin justicia mantiene el daño. Hoy,